¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver un ratito, ya la transcripción se detuvo. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿ya? A ver un ratito. Este trabajo. Ok, ya está. Entonces ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy día. A ver, veamos el sílabo, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? ¿Qué nos toca el día de hoy? Semana número 10. Teoría de la producción, pero te dice función de producción con más de un insumo variable. O sea, te van a hablar de la función de producción, pero a largo plazo. La recta isocostos, la tasa marginal técnica de sustitución, cambio técnico, equilibrio del productor en el largo plazo, rendimientos a escala, ejercicios y casos. Entonces, vamos a ver, ¿ya? 10. Entonces, vamos a ver la teoría de la producción a largo plazo. Entonces, ¿no? Para ustedes, ¿qué es producción a largo plazo? Por ejemplo, en la clase pasada vimos qué era producción a corto plazo, ¿sí o no? ¿Cuál era la diferencia entre el corto y el largo plazo? El corto plazo, un factor de la variación de la producción solo tiene que haber como mínimo uno, y en la de largo plazo tiene que ser todas las variables. Todas las variables. Muy bien, ¿no? Entonces, ese es el requisito, ¿sí o no? O sea que en la función de producción a corto plazo, al menos un factor es fijo. Al menos uno. ¿Ya? En este caso, ¿cuál era el factor que considerábamos fijo? El factor capital, ¿no? El tamaño de la planta, considerábamos fijo también las máquinas, etc. Y si nosotros queríamos modificar la producción, ¿qué era lo único que teníamos que modificar? El factor trabajo, porque era el factor variable. Entonces ahora vamos a ver la producción, pero a largo plazo. Entonces para ello vamos a ver este videíto de acá. ¿Recuerdas? Dijimos que la principal diferencia producción a largo plazo y los rendimientos de escala. Si recuerdas, dijimos que la principal diferencia entre el corto plazo y el largo plazo se encontraba en que a corto plazo las empresas tienen una serie de factores que son fijos y que no se pueden modificar de un día para otro. Sin embargo, en el largo plazo ya ha pasado el tiempo suficiente para que las empresas puedan modificar todos y cada uno de los factores. En este largo plazo decimos que todos los factores son variables. Partíamos del ejemplo de la Tata Mari, que decíamos que producía bizcochos de chocolate y que tenía dos tipos de factores. En un principio tenía el capital, es decir, un local con unas dimensiones reducidas donde cabían solo dos hornos. Este capital era su factor fijo, ya que no se puede modificar de un día para otro. Y por otro lado contaba con trabajadores, que sí que era más fácilmente modificable de un día para otro. Habíamos visto que en el corto plazo la Tata Mari podía contratar 4 trabajadores y tener 2 hornos, y con eso producía
60 bizcochos. Decíamos que si había un gran aumento de demanda, en el corto plazo lo único que podía hacer la Tata Marí era aumentar su número de trabajadores. Pero el problema es que los trabajadores se encontraban con este factor fijo de 2 hornos y llegaba un momento en el que no podían producir más. Ante este aumento de demanda de estos bizcochos sublimes, la Tata Marí se puede plantear que a largo plazo podría comprar un local más grande y meter más hornos. Entonces fíjate lo que ocurre aquí. A largo plazo, la Tata Marí ya puede variar los dos factores. Puede variar tanto los trabajadores como el capital. Fíjate que aquí vamos a suponer que justo contrata el doble de trabajadores y que mete el doble de hornos. Es decir, la Tata Marí ha doblado sus factores. En esta situación se pueden dar 3 situaciones diferentes a largo plazo. En primer lugar, puede ser que yo, aumentando justo el doble de los factores, fíjate, de 4 a 8 y de 2 a 4, yo consiga aumentar la producción más del doble. Fíjate que el doble de 60 bizcochos sería 120 y yo estoy consiguiendo más del doble de bizcochos, en este caso 160. Cuando eso ocurre, cuando yo, doblando los factores el doble, consigo más del doble, se dice que tengo rendimientos crecientes a escala. Eso sería una primera posibilidad, pero se puede dar un segundo escenario. Fíjate lo que puede ocurrir. Yo doblo mis factores, paso de 4 a 8 y de 2 a 4, ya la producción no se dobla, es decir, no paso a 120, sino que paso a menos, paso a 100. Cuando esto ocurre, es decir, cuando nosotros doblamos los factores productivos, pero sin embargo conseguimos menos del doble de la producción, decimos que tenemos rendimientos a escala decrecientes. Y por último tenemos un tercer escenario posible, que es que doblemos los factores productivos, pasamos de 4 trabajadores a 8 y de 2 hornos a 4 y la producción justo se dobla, es decir, pasamos de 60 a 120. Cuando eso ocurre, decimos que existen rendimientos constantes a escala. Aquí la mayoría de alumnos dice, hombre Javi, lo normal es que pase lo tercero. Está claro, si yo con 4 trabajadores y 2 hornos producía 60 bizcochos, si tengo el doble, 8 trabajadores y 4 hornos, pues lo normal es que haga el doble de bizcochos, 120. Pues en el mundo real esto no es tan habitual, sino que muy a menudo ocurre tanto los rendimientos crecientes como decrecientes. ¿Por qué puede haber rendimientos crecientes a escala? Es decir, ¿qué puede estar pasando en la pastelería de la Tata Marí que con el doble de factores consiga producir más del doble de bizcochos? Lo que puede estar pasando es que antes solo tenían 2 hornos y por lo tanto puede ser que fueran insuficientes para hacer bizcochos. Sin embargo, ahora cuando doblamos los hornos que tenemos, aunque también doblamos los trabajadores, puede ser que ahora esos hornos ya sean suficientes y los trabajadores se organicen mejor, se dividan más las tareas y puedan ser mucho más productivos. Por eso ahora, en lugar de pasar de 60 a 120, están pasando de 60 a 160. Es decir, que el hecho de aumentar estos hornos, que eran factores fijos, permite ahora que los trabajadores se organicen mucho mejor y eso puede ser una de las razones de que surjan rendimientos crecientes a escala. Pero en ocasiones también puede ocurrir lo contrario, que se generen rendimientos decrecientes a escala. Esto puede ocurrir porque tal vez a medida que la producción se hace más grande y metemos más trabajadores, la Tata Marí necesita a lo mejor a alguien que hace de contable y a otra persona a lo mejor que tiene que coordinar a los demás. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo, que aunque estamos aumentando 4 trabajadores, tal vez la Tata Marí necesita que uno de ellos lleve las cuentas y que otro organice a los demás. Por eso, no todos los trabajadores que estamos introduciendo se están dedicando a producir. Y ese es uno de los motivos de que los productos no aumenten el doble, no pasemos de 60 a 120, sino que simplemente nos quedamos en 100. Es decir, que cuando una empresa se hace más grande, a veces salen problemas de coordinación y de gestión que hace que surjan rendimientos decrecientes a escala. Por último, recuerda que para saber de qué tipo de rendimientos a escala estamos hablando, lo primero que tenemos que comprobar es en cuánto están variando los factores. En este caso, como pasamos de 4 trabajadores y 2 hornos a 12 trabajadores y 6 hornos, está claro que se están multiplicando por 3. Por tanto, lo segundo que haremos será multiplicar la cantidad producida, en este caso de bizcochos, por 3. Y vemos que 60 por 3 es 180. Aquí ya tenemos las 3 posibilidades. Siempre que la cantidad de bizcochos que obtengamos sea más de ese triple, más de 180, estamos viendo que los rendimientos serán crecientes. Siempre que sea menos de 180, veremos que los rendimientos son decrecientes y siempre que sea exactamente 180, los rendimientos serán constantes. Por lo tanto, recuerda, primero tenemos que ver en qué proporción están aumentando los trabajadores y los hornos, en este caso el triple, y luego comprobar si los bizcochos están aumentando en más, menos o en esta misma proporción, en este caso el triple. Y con esto acabamos la clase de hoy, donde tiene que quedar claro que en la producción a largo plazo
podemos modificar todos los factores. Podremos, por ejemplo, doblarlos o triplicarlos. Y luego, según reaccione la producción, según aumente más del doble o del triple, según lo que hayamos hecho con los factores, los rendimientos podrán ser crecientes, decrecientes o constantes. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que cuando nosotros pasamos del corto al largo plazo, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué pasamos de corto a largo plazo? Por una mayor demanda. Porque nuestro negocio va bien, está en auge. Y llegado el momento, yo ya no puedo modificar solo el factor variable. Porque si mantengo el mismo tamaño de la planta, porque si mantengo el mismo número de máquinas, el contratar más trabajadores hará que estos trabajen de una forma más incómoda, de una forma menos eficiente y por lo tanto caiga mi producción. Entonces, cuando yo paso del corto a largo plazo, entonces yo puedo modificar esos factores de producción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aumentar en un 50%, en un 100%, en un 200%, 300%. Pero la producción también va a responder ante ese incremento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros duplicamos los factores productivos como indica el autor del video, ¿qué es lo que va a pasar? La producción se va a incrementar, correcto, pero hay que ver en qué proporción. Si el incremento en los factores productivos se incrementa en la misma proporción que la producción, quiere decir que son rendimientos a escala constante. Duplico mis factores productivos, duplico la producción. Si duplico mis factores, o sea, incremento en el 100%, pero mi producción aumenta menos del 100%, son rendimientos a escala decrecientes. Y el último caso es si yo aumento en 100% mis factores y mi producción aumenta en 120%, en una mayor proporción al incremento de los factores productivos, ¿qué va a pasar? Estaré bajo rendimientos de escala crecientes. Eso es lo que suele pasar justamente a largo plazo. Como dice también el hombre del video, ¿no? ¿Por qué suele ocurrir que es creciente? Bueno, porque todos se pueden dedicar a la producción, de repente contratas trabajadores muy eficientes, de repente el hecho de aumentar el tamaño de la planta y aumentar el tamaño o el número de máquinas hace que los trabajadores se organicen mejor. En esa situación, el rendimiento de escala será creciente. ¿Y cuándo puede ser decreciente? Cuando, por ejemplo, agrandas el tamaño de la planta, incrementas el número de trabajadores, pero hay mano de obra indirecta. O sea, no son trabajadores que van a participar en el proceso productivo, sino se va a tratar de trabajadores que se van a dedicar a la parte de la gestión. Entonces, eso generalmente ya suele ocurrir. Entonces, pero esta es la forma más sencilla, la forma más básica de evaluar el largo plazo. Entonces, vamos a ver cómo nosotros lo vamos a evaluar. Listo. Entonces, como siempre... Ah, qué raro. A ver. Listo. Ya está. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Ya esto lo cierro para... ¿cuál es? 9 de noviembre. Listo. Ahora sí. Entonces, para eso,
vamos a ver la isocuanta. La isocuanta es lo mismo, ¿ya? Es el espacio geográfico, porque es un gráfico que observamos aquí, ¿ya? En donde te muestra las combinaciones de factores productivos, tanto de trabajo como de capital, que van a resultar en el mismo nivel de producción. O ya le voy a poner PT, cualquiera de los dos. Ya le vamos a poner PT mejor, que es producción total. ¿Correcto? La palabra ISO significa igual. Y cuánta, producción, cantidad. Entonces, la isocuanta, ya, la isocuanta es el espacio geográfico que nos va a reflejar, ¿qué cosa? La combinación de dos factores productivos variables, ¿correcto? Que van a representar o que van a resultar en un mismo nivel de producción, ¿correcto? O sea que a mí me da igual producir en el punto A o en el punto B. ¿Por qué? Porque esas combinaciones me van a reportar el mismo volumen de producción. ¿Correcto? Entonces, esa es la definición de la isocuanta. Pero ahora vamos a ver producción a largo plazo. Entonces, ¿cómo yo voy a poner o voy a elaborar una función de producción a largo plazo? Yo sé que la producción total va a estar en función ¿de qué? Del factor trabajo y del factor capital, pero el capital ya no va a ser constante, porque si el capital es constante, estaríamos hablando de una función de producción a corto plazo. Y yo no quiero el corto plazo, yo quiero el largo plazo. Entonces, se supone que nosotros vamos a establecer distintas combinaciones de trabajo y de capital que me permitan, ¿qué cosa? Tener un mismo volumen de producción. Entonces yo estoy teniendo, ¿qué cosa? Una función que depende de dos variables. Entonces por eso yo voy a poner, ¿qué cosa? La isocuanta. Y la isocuanta, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser todas las combinaciones de factores productivos que me reporten el mismo nivel de producción. O sea, yo voy a tener acá capital, en esta parte trabajo, ¿no? Y voy a tener una isocuanta, dado un volumen de producción. Yo sé que todos estos puntos son indiferentes. O sea que a mí me da igual utilizar, por ejemplo, esta combinación que utilizar la combinación de acá. ¿Por qué? Porque ambos me reportan o me resultan en el mismo nivel de producción. Entonces es igual, son convexas al origen de pendiente negativa. ¿Por qué? Porque te permiten calcular la tasa marginal de sustitución técnica de este trabajo por capital, ¿no? ¿Y esto cómo sería? Variación de K entre variación de L. ¿Y qué estoy encontrando ahí? Estoy encontrando la pendiente. ¿Ya? Esta es la pendiente de la isocuanta. ¿Correcto? ¿Y yo qué voy a tener acá? Bueno, voy a tener lo mismo. Voy a tener producción marginal del trabajo entre producción marginal del capital. ¿Ya? ¿Pero por qué? A ver, ya, vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a incluir esto de acá. Igual no se pueden cortar porque también refleja una inconsistencia. Te va a decir que dos elecciones van a ser supuestamente indiferentes, pero no va a ser así. ¿Ya? No va a ser así. Entonces,
Aquí yo voy a utilizar la derivada implícita. Entonces esto sería la derivada de la producción total con respecto al trabajo entre la derivada parcial de la producción con respecto al capital. Si tú resuelves esta fracción, estas cositas se eliminarían. Esto sube y esto se queda abajo y te queda lo de ahí. Pero yo no voy a hacer eso. Yo lo voy a poner como producción marginal del trabajo entre producción marginal del capital. ¿Esa que vendría a ser? La pendiente de la isocuanta. Igual, sabemos que sería mejor ubicarnos en las curvas de isocuanta que se encuentren más alejadas del origen. ¿Mm? Eso es lo mejor, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque me va a producir más. Me va a generar mayor producción. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí va a pasar algo. Nosotros podríamos producir todo lo que quisiéramos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Yo me quiero ubicar en la curva de isocosto más alejada del origen. ¿Cuál va a ser el problema? Yo quiero que mi empresa produzca acá. Y esto es, no sé, pues, tantos locales y cientos de trabajadores. Pero yo voy a poder asumir esto. Esa combinación que está en la curva de isocosto más alejada del origen. ¿Tú crees que lo voy a poder hacer? ¿Qué es lo que le restringe a la empresa entonces? La empresa contrata trabajadores, adquiere máquinas, compra locales. ¿Pero eso es gratis? Capital. ¿Cómo que capital? ¿A qué te refieres Sin capital no puedo hacer eso, pues. Entendamos, ¿qué es capital? El dinero. Tener recursos para poder invertir en, digamos, en comprar las máquinas, contratar empleados, ese es el capital que parte. Ok, Sin eso no va a poder. perfecto, muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos el término capital, hacemos referencia a uno de los factores productivos, ¿no? Entonces, el hecho de comprar máquinas, de adquirir locales, de contratar trabajadores, ¿a qué conlleva la empresa? A pagar. Y ese pago, para la empresa, ¿qué vendría a ser? Un costo. Entonces, para ello, vamos a utilizar la curva de isocosto, que es lo mismo que en la teoría del consumidor. Y la curva de isocosto muestra las combinaciones de dos factores, en este caso capital y trabajo, que le cuesta lo mismo a la empresa. ¿Correcto? Por eso le llamamos isocosto. ¿Iso qué es? Igual costo. Entonces, vamos a tener lo mismo, ¿ya? Vamos a tener lo mismo acá. Entonces, el término sería los costos que puede asumir la empresa. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Esta es la cantidad máxima de máquinas que puede adquirir la empresa dado su estructura de costos. Esta es la cantidad máxima de trabajadores que puede contratar la empresa con su estructura de costos. Pero se supone que al trabajador, ¿qué le vamos a pagar nosotros?
un salario. Un salario. Y en el caso de local vamos a pagar un alquiler. Pero ese alquiler lo consideramos como si fuera un tipo una tasa de interés. ¿Ya? Pero nosotros vamos a considerar a B como el precio del trabajo. Y el precio del trabajo es tu salario. Claro, B va a reflejar ¿qué cosa? El salario que le voy a pagar a mis trabajadores. Por ejemplo, tú trabajas en McDonald's, te pagarán 9.30, 9.50, 1.000 soles. Ya, ese es tu salario. ¿Correcto? Y el otro sería la letra R. La letra R, que es el precio de capital. Generalmente le suelen llamar interés. ¿Correcto? Entonces, la letra CT es ¿qué cosa? El costo total. Algunos le llaman CT, otros le llaman C nada más. ¿Ya? C. Entonces, ¿yo cómo voy a reflejar mi curva de costo total? ¿Ya? Mi curva de costo total va a ser el costo del trabajo más el costo del capital. ¿Y cómo lo voy a determinar? Ya. Mira, imagínate que a cada trabajador le pagas 500 soles. Si contratas 2 trabajadores, ¿a cuánto ascienden tus costos? Si tienes 2 trabajadores y a cada trabajador le pagas 500 soles, ¿cuál es el costo que estás asumiendo por esos trabajadores? 1000. 1.000 soles. ¿Cómo lo has determinado? La suma de ambos. Ok, y si fueran, por ejemplo, 10 trabajadores y le pagas 500 a cada uno, son 5.000 soles. Vas a sumar 500, 500, 500. ¿Qué vas a multiplicar? Cantidad de trabajadores por el sueldo. Por el sueldo. Entonces, la letra L refleja la cantidad de trabajadores. Entonces yo le voy a poner el salario por el número de trabajadores. Ese es el costo del trabajo. Y el costo del capital, RK. ¿Qué te parece? Eso es. Esa es la curva de isocostos. Aquí está. ¿Te das cuenta? Igual tenemos acá combinaciones que te van a reflejar el mismo nivel de costos. B es inalcanzable. En este puntito de acá generas ahorro. Pero no es, ¿qué cosa? No es lo ideal. Es simplemente gastar todo el dinero que tienes. ¿Por qué? Porque con ese mayor gasto o con ese gasto completo de todos tus recursos, tú vas a maximizar la producción. Eso es lo que nosotros queremos como empresa. Cuando ustedes emprenden un negocio, ¿qué es lo que buscan? Aumentar ganancias. ¿Y qué otra cosa van a hacer? Reducir costos. Muy bien, perfecto. Perfecto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿es correcto? Entonces, ustedes maximizan ganancias, minimizan costos. ¿Cómo maximizan las ganancias? Aumentando la producción. Pero también tienen otra disyuntiva. Tienen que reducir costos. Entonces ahí está lo difícil. ¿Cómo maximizo mi producción y cómo minimizo costos? A eso se le conoce como la dualidad de la empresa.
son las disyuntivas que ellos van a asumir, ¿ya? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. Ok, perfecto, Yair. Y compañía, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la curva de isocostos. Entonces, en la curva de isocostos vamos a tener algunas cositas. Vamos a encontrar, ¿qué cosa? La pendiente de la curva de isocosto. Entonces, vamos a ponerlo acá. Listo. Entonces, la pendiente del isocosto quiere decir que yo voy a despejar la variable k en función de lo demás. Entonces, aquí despejamos k. ¿Qué me va a quedar? RK es igual a costo total menos WL. ¿Mm? Y la letra K va a ser igual a costo total entre R menos W entre R, L. ¿Y cuál es la pendiente? Menos W entre R. Entonces, la pendiente de la recta de isocosto. A ver un ratito. Esto es isocuanta. Ya, esto es de isocosto. Listo. Ya está. Entonces la pendiente de la recta de isocosto es menos W entre R. No lo vayas a olvidar. ¿Correcto? Asimismo, tienes que recordar también que esta partecita, LK, estos puntos son los extremos. ¿Y cómo los voy a calcular? Acá, costo total entre W, costo total entre R. Imagínate, tienes 2.000 soles como costos. Y a cada trabajador yo le voy a pagar 200 soles semanales. ¿Ya? Imagínate que estos son costos semanales. ¿Cuántos trabajadores podré contratar como máximo con este costo? Si yo tengo 2.000 soles para pagar y cada trabajador me cuesta 200, ¿cuántos trabajadores voy a poder contratar? 10. ¿Y cómo lo determinas? 2.000 entre 200. ¿Y 2.000 qué es? El costo. Y 200 W. Entonces, 10. Ese valor va aquí abajo. E imaginemos que cada máquina me cuesta 400. Entonces, ¿cuántas máquinas podré comprar como máximo? Dada esta estructura de costos, 2.000 entre 400. 5. Ahí está. 2.000 costo. 400 R. Ahí está. Ya, entonces, eso es lo que tú tienes que recordar. Ya, no te olvides de esas cosas. Ya, no te vayas a olvidar. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a lo interesante del tema. Vamos al equilibrio del productor. Pero en esta ocasión, no lo vamos a hacer de la forma convencional. ¿Ya? El equilibrio del productor es esta cosita de acá. Esto. ¿Correcto? Y a este rayo se le llama la senda de expansión. Aquí está. Y aquí tenemos la pendiente de la curva de isocuanta. Y aquí tenemos
el isocosto, ¿ya? Pero ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? ¿Ya? No lo vamos a trabajar de la manera convencional, ¿correcto? Lo vamos a trabajar con un artificio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de ¿qué? De la dualidad de la empresa. Entonces, ¿la dualidad cuál es? Maximizar el volumen de la producción y minimizar costos. Entonces, son dos cosas que pueden pasar. ¿Ya? Entonces, la forma más sencilla es haciéndolo con ese pequeño artificio, con ese multiplicador, ¿ya? A ver. No va a ser difícil, no te preocupes, ¿ya? Nada complejo. Listo. Acá tenemos la producción total. Acá tenemos L asterisco, K asterisco. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo lo siguiente. Tenemos un mapa de, ¿qué cosa? De curvas de isocosto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos eligiendo la mejor. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos maximizando, ¿qué cosa? Estamos maximizando el volumen de producción, pero teniendo como restricción, ¿qué cosa? Nuestro costo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a maximizar, ¿qué cosa? La función de producción. Sujeto a, dos puntos, la función de costos. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que el equilibrio del productor va a ser la pendiente de la curva de isocosto tiene que ser igual a la pendiente de la curva de costo. De isocosto, perdón. La isocuanta tiene que ser igual a la curva de isocosto. ¿Y cómo alcanzamos eso? Bueno, con la tasa marginal de sustitución técnica de L por K, esto va a ser igual a la producción marginal del trabajo entre K igual a W entre R. Listo. Ya está. Y ahí vamos a tener nuestro equilibrio del productor. Listo. ¿Se te hace familiar? Sí, es igual. Pero ahora nosotros no lo vamos a resolver así. Ahora nosotros, para resolver esta condición matemática, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el multiplicador de Lagrange. Entonces, presten atención, ¿ya? Listo. Usaremos el multiplicador de Lagrange. Entonces, para ello, vamos a hacer eso. Listo. Entonces, vamos a crear una tercera función que va a estar en función, valga la redundancia, de LK y sí, y de multiplicador. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner acá? En la primera parte, yo voy a colocar la función que quiero maximizar. En este caso, la producción total, como ves ahí. Entonces, yo voy a copiar F de L por K menos el multiplicador por, ¿qué cosa? Esto menos esto de acá. Entonces sería esta partecita.
¿Y por qué? A ver, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque si yo pongo esto es como si fuera 0. Mira, ¿qué te parece si el CT pasa al otro lado a restar? Entonces, ¿todo esto cuánto vale? 0. Entonces, si todo esto vale 0, al final, ¿qué me va a quedar? Solamente la función de producción, que es lo que yo quiero maximizar. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer derivadas parciales. ¿Por qué? Porque esto depende de 3 variables. Entonces, la primera es con respecto al factor trabajo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer mi derivada de esta función con respecto al trabajo. Ahora, mira tú, dejamos esto dentro del paréntesis. Yo voy a derivar todo con respecto a L. Por esta vez lo vamos a hacer paso a paso. Listo. Aquí, ¿hay L arriba? No, como no aparece ninguna L, es una constante. 0. Aquí, ¿aparece L? No, tampoco, es una constante. 0. ¿Y aquí? Se eliminan. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. ¿Esta derivada qué es? La producción marginal del trabajo. Entonces, esto es producción marginal del trabajo menos esta W nomás queda. Entonces sería W por lambda. Y esto, como estamos maximizando, lo igualamos a 0. Listo. ¿Y qué me va a quedar acá? Me va a quedar, esto pasa al otro lado, entonces el lambda, ¿a qué me va a quedar igual? Producción marginal del trabajo entre W. Listo. Eso es todo. Esa es la primera. Segundo, con respecto al capital, acá me va a quedar igual. ¿Correcto? Menos lambda. Lo repetimos. Ya está. Ahora, este se va, este también, y estos dos se simplifican. ¿Qué me va a quedar ahora? Producción marginal del capital menos R por lambda. Y aquí, ¿qué me quedaría? Lambda igual producción marginal de capital entre R. Y el último, ¿ya? Y el último, con respecto a lambda. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener esto. Voy a poner todo esto tal y como está acá, ¿ya? Perdón. ¿Listo? Acá vamos a tener esto. Se va. 0. Y esto se simplifica. Entonces, ¿qué me va a quedar acá?
aquí me va a quedar lo siguiente. Un ratito. Listo. Acá era menos, ¿no? Ok. ¿Y esto? Esto me va a quedar así. Igual a 0. Entonces, este signo lo puedo eliminar. ¿Y qué me quedaría? Esto. Ya está. Y de estos dos, ¿qué voy a encontrar? ¿Puedo eliminar el lambda? ¿Sí o no? Claro, si esto vale lambda y esto vale lambda, los podemos igualar. Y esta es tu senda de expansión. ¿Ya? De aquí la encuentras. Esto. ¿No es esto? Sí. El W pasa al abajo y esto pasa al arriba. ¿No te queda lo mismo? Compara. ¿Te queda lo mismo, sí o no? Claro. Claro que sí. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para que me puedas entender. Y tú dirás, ¿no? Pero ¿por qué mejor no lo hago directo? Ok. Familiarízate con el multiplicador. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera minimizar costos, sí o sí lo tengo que hacer. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, para que no se te complique la solución del ejercicio, ahorita nos vamos a familiarizar con el multiplicador de Lagrange. Y vas a ver que no es difícil. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplito. Listo. Ah, un ratito. Ok. Podemos encontrar también la demanda compensada. Ok. Ya, ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer, ya, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ya, vamos a hacer esto, ¿ya? Maximizar, ¿qué cosa? Vamos a maximizar la función de producción. Sujeto a la función de costos. Listo. Donde W es 10, R es 20 y costo total 300. A ver, inténtenlo ustedes, ¿ya? Denme un ratito, porque están tocando la puerta.
Ok. A ver. Vamos a resolverlo, ¿ya? Entonces, familiarízate con el multiplicador, ¿ya? A ver. Entonces, vamos a resolver el ejercicio, ¿ya? A ver. No es difícil. No le tengas miedo, ¿ya? Ok. Entonces, para ello, vamos a crear nuestra función de 3 variables. LK y lambda. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto. ¿Correcto? Listo. Menos lambda BWL, pero BW vale 10. 10L más 20K menos 300. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar mi L o mi multiplicador con respecto al factor trabajo. Entonces, esto tú ya lo sabes hacer. El 0.6 baja. L 0.6 menos 1 por K a la 0.4 menos lambda. Ahora, aquí, el único que yo voy a derivar va a ser esta parte que está dentro del paréntesis que contenga L. Entonces yo solamente voy a derivar esto, porque los otros dos yo ya sé que son 0. Entonces yo voy a poner el 10 acá, e imaginariamente este L está elevado a la 1. Entonces el 1 baja, L, 1 menos 1. Listo. ¿Ya está? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a resolver. Me quedaría acá 0.6 L a la menos 0.4 K a la 0.4. Esto es 1 por 1, 1 por 10, 10 menos 10 lambda. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí yo voy a despejar el lambda. ¿Y el lambda cómo me va a quedar? Me va a quedar esto. Sígueme, ¿ah? Si te pierdes, me avisas. No hay problema. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí se entendió? Gracie, ¿has entendido? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿ya? Listo. Ahora nos toca hacer el otro. Con respecto al capital. Entonces, con respecto al capital, ¿qué voy a tener? Igualito. Ya ponemos L 0.6 y el 0.4 baja. Por K 0.4 menos 1. Menos lambda. Ahora, yo voy a observar esto. ¿Ya? Ahora, yo solamente voy a derivar la parte que tiene K. Porque los otros dos ya sé que son 0. Entonces yo voy a poner el 20 aquí y el 1 vuelve a bajar porque esto está imaginariamente elevado a la 1. 1, K, 1 menos 1. Listo. Ya está. ¿Y aquí qué me quedaría? 0,4, L 0.6, K menos 0.6, menos 20 lambda. Y esto vale 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0.4, L a la 0.6, K a la menos 0.6, dividido con 20. Entonces, antes de hacer la última, ¿qué te parece si eliminamos lambda? Entonces, eliminamos lambda. O sea, que estos dos
se van a igualar. ¿Correcto? Entonces yo voy a tener 0.6 L a la menos 0.4 K 0.4 entre 10. ¿Y eso a qué va a ser igual? 0.4 L 0.6 K menos 0.6 entre 20. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Elimino el 0. El 0 punto. Elimino este 10 con este 0. Acá. 2. Y por último esto con esto. 3. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar. Este L a la menos 0.4 pasa al otro lado a dividir y este K también. Entonces, ¿qué me quedaría? 3K es igual a L. Y esta, mis estimados, es la senda de expansión. ¿Correcto? Y esto sería mi alfa. ¿Qué te parece? Ese es mi alfa. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, una vez que hemos hecho esa parte, a ver. Vamos a terminar de derivar. A ver. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba el último. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Este lambda lo elimino y me quedaría menos todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar esto. 300 es igual a 10W más 20K. Y eso es mi beta. Entonces, ¿ahora qué hago? Alfa en beta. Alfa en beta. Entonces yo voy a poner 300 es igual a 10 a 10L. Pero en vez de poner L, que voy a poner 3K. Más 20 por K. Reemplazo 30 más 20, 50. Entonces K asterisco me vale 6. Y L, 18. Ahora sí. Verifiquemos. ¿Qué te parece? Verifiquemos para ver si efectivamente estoy gastando todo mi dinero. ¿Ya? Listo. ¿Cuántos trabajadores tengo? 18. ¿Y a cuánto asciende el salario de cada trabajador? 10. Más, ¿cuántas máquinas tengo? 6. ¿Y cuánto me cuesta cada máquina? 20. ¿Y esto cuánto tiene que ser igual? ¿O a cuánto tiene que ser igual? A 300. Ahí está. Entonces quiere decir que es correcto lo que he hecho. ¿Ya? Es correcto. Entonces no me he equivocado. Entonces yo voy a ponerlo acá, ¿ya? Entonces esto está bien. Listo. Una vez que hemos hecho esto, graficamos. Listo. Una vez que nosotros hemos hecho esto, ¿ya? A ver.
¿Necesitas tiempo para copiar? ¿Has copiado esto o no lo has copiado? Ya está, ¿no? Díganme nomás con confianza. ¿Desean un tiempito para que lo copien o ya lo copiaron? Ya, ok. Vamos a continuar entonces. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya hacemos nuestro gráfico. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá L y aquí K. Entonces yo sé que mi función de costos es esta. ¿Correcto? Entonces yo voy a poner, si L vale 0, ¿cuánto vale K? 300 entre 20. Entonces yo le voy a poner acá 300 entre 20. 15. Y el otro, si K vale 0, esto lo eliminas. ¿Cuánto vale L? 300 entre 10. 30. Entonces esos son los puntos que a mí me importan. ¿Ya? Esos son los puntos que a mí me interesan. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Listo. Acá tenemos K. Y en esta parte, L. Entonces yo voy a unir mis dos puntos. Este puntito es L cuando K vale 0. Entonces acá sería 30. Y este puntito, 15. Luego, ¿qué hacemos? El punto de tangencia. Listo. ¿Y mi producción cuánto vale? L a la 0.6, K elevado a la 0.4. L 0.6, K 0.4. Entonces reemplazamos. En vez de poner L, ¿qué voy a poner? 18. Por K, 6 a la 0.4. Listo. Entonces mi producción, ¿cuánto vale? $11.60. Ese es mi nivel de producción. Con esta combinación óptima. Entonces, ¿qué significa este punto? ¿Ya? Este punto significa lo siguiente. Es el mayor volumen de producción que puede alcanzar mi empresa con ese nivel de costos. O a dicho costo. O sea, si yo gasto 300 soles, la mayor producción que yo puedo obtener es de 11.60 unidades. Es lo máximo que puedo hacer, es la mejor combinación. No hay otra. ¿Ya? No hay otra. Puede haber una curva de indiferencia más arriba, quizás, o una más abajo también. Pero más abajo vas a tener un punto o una recta secante. Y esa recta secante nos va a indicar que bien podemos mejorar nuestra producción incrementando nuestros factores productivos. ¿Ya? Incrementando. ¿Por qué? Porque una curva más abajo no va a ser tangente. O sea, ¿cómo se llama? Las pendientes son distintas. Entonces, podríamos aumentar nuestro volumen de producción y gastar lo mismo. O sea, estamos gastando todo el dinero, pero no estamos optimizando nuestros factores de producción. No estamos alcanzando la mejor producción posible. Solo en ese punto, la empresa
ha alcanzado la mayor producción con el costo que puede asumir esa empresa. O sea, que 11.60 es la producción óptima cuando la empresa quiere gastar 300 soles. ¿Y cómo lo va a gastar? Contratando 18 trabajadores y comprando 6 máquinas. Con esa combinación, gastando 300 soles, esa es su producción óptima. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puedes leer una vez Jocelyn. más la última parte? Claro, O sea, claro, la claro. interpretación. Ok, o sea, esto quiere decir, ¿ya? Esto quiere decir que la empresa, esta producción es el óptimo de la empresa a ese costo. O sea, es como decir, yo quiero gastar 100 soles, pero ¿cuánto me van a producir como máximo con esos 100 soles? Ahí tienes la respuesta. O sea, 11.60 es el mejor volumen de producción que podrías conseguir con 300 soles. En pocas palabras. ¿Ya? O sea, yo invierto 300 y me producen 11.60 unidades. Es lo máximo que me pueden hacer. También te pueden producir menos. También. Porque puedes estar en cualquier punto. Recuerda que en este punto también gastas todo tu dinero. Pero no es el óptimo. Porque ahí estaría pasando otra curva de indiferencia más abajo. O sea que con esta combinación, tú estarías produciendo esto de acá. Que es menos que la curvita que tenemos un poquito más arriba. ¿Ya? Entonces, 11.60 es la producción óptima gastando 300 soles. O sea, con esos 300 soles yo estoy maximizando mi producción. Eso es lo máximo que yo puedo producir con 300 soles. Dada la tecnología y la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Es lo máximo, lo mejorcito que puede hacer. No puede hacer ni más ni menos. Eso es lo mejor. Más no puede, porque necesita más dinero. Y menos no debería, porque no estaríamos cumpliendo con la racionalidad de la empresa, que es maximizar ganancias. Listo. Muy bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya está, perfecto. A ver, ahí teníamos. Entonces, ustedes pueden resolver esto. Ah, acá te están hablando del... El costo se incrementa a 5.000. Ceteris paribus. Ok. Podríamos hacerlo también. ¿Ya? Ok. No hay problema. Entonces, vamos a hacerlo parecido. ¿Ya? Vamos a hacerlo parecido. Entonces, vamos a incrementar el costo. Listo. B. Listo. Entonces, halle la nueva senda de expansión. En sí, la senda de expansión ya es esta. Esa es la senda. ¿Y sabes cuál es la senda? Esta de acá. Pero claro, uno tendría que despejar acá.
3K igual L. K es igual a L entre 3. Esa es la senda, ¿ya? Esa es la senda de expansión, es el rayo. Entonces, por ahí van a pasar todos nuestros equilibrios del productor. Pero, vamos a ponerlo. Ahora, el costo aumentó a 500 soles, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir el ceteris paribus? ¿Nada? ¿Todas las variables son constantes? Todo lo demás permanece constante. O sea, ¿cuáles son los datos que yo te he dado? El costo, ¿y qué más? El salario y el interés, o sea, W y R. Esa palabrita, ceteris paribus, quiere decir que tanto W como R permanecen constantes. Entonces, si W y R permanecen constantes, entonces esto es igual. Si esto es igual, esto es igual. Esta partecita es igual. Esto es igual. Esto también. ¿Ha cambiado mi función de producción? Tampoco. Por lo tanto, todas las operaciones que he realizado hasta acá son las mismas. Lo único que va a cambiar es esto, el beta. Entonces yo lo voy a poner acá. Por lo tanto, 500 es igual a 10L más 20K. ¿Correcto? Y esto es teta. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Alfa en teta. 10 veces L. Pero en vez de poner L, ¿qué voy a poner? 3K. Más 20K. ¿Qué me quedaría acá? 500 es igual a 30/50. Por lo tanto, K vale 10 y L, ¿cuánto vale? 30. 10 y 30. 10 y 30. O sea, va a estar por acá. 10 y 30, ¿no? Entonces, vamos a hacer el gráfico. El primero es 30 y 15, ¿no? Ya, vamos a ponerlo acá. Seis, 18. Por acá. 18, 6. Aquí tienes la curva de indiferencia. 11.60. Y por aquí está pasando el rayo. Esta es la senda. Pero la segunda es 10 y 30. L30 y este sería 10. Entonces acá tendríamos la otra curva de indiferencia. Que sería 30 a la 0.6. 30 a la 0.6 por
10 a la 0.4. 19.33. Listo. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí nosotros tenemos esto. ¿Ya? Listo. ¿Se entendió la parte? ¿Sí? Ahí Sí, tenemos. pues. Esta es la senda de expansión, ¿ya? No se olviden. Listo. Parte 1. Ya está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, a ver un ratito. Acá sería cerrar. No guardar. Listo. Ok. Entonces, ahora vamos a ver los rendimientos de escala. Porque eso es lo que puede pasar en el largo plazo. ¿Ya? A ver un ratito. ¿Todos están en su casa o alguno de ustedes ha salido? ¿Todos están en su casita? Yo sí, profe. Sí, en casa. También. ¿Quién fue la primera persona que dijo que estaba en su casa? Alison, creo. No, yo, profesor. Ah, ok, Nicole. Muy bien. Excelente. Entonces, rendimientos a escala. Rendimientos de escala. Entonces, cuando nosotros incrementamos nuestros factores productivos, ¿ya? La función de producción, o la producción, mejor dicho, va a incrementar en un porcentaje. Si ambos aumentan en lo mismo, o sea, si el incremento proporcional en los factores de producción es igual al incremento proporcional o la producción se incrementa en la misma proporción que el incremento de factores productivos, es constante. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? ¿Ya? Nosotros vamos a tener una función de producción. ¿Correcto? Y quiere decir que nosotros vamos a multiplicar. Entonces, nosotros vamos a ver esto de acá. 1, 1, 2. Si lambda 2 es mayor que lambda 1, creciente. Si ambos son iguales, constante. Y si alfa 2 es menor que alfa 1, decreciente. Y eso lo puedes ver con la función de producción. La función de producción te va a decir. Por ejemplo, a ver, un ratito. Ya. Vamos a hacerlo directo. Ejemplo. ¿Correcto? Entonces, esa es mi función de producción.
identifique si la función refleja rendimientos de escala constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros si queremos lo podemos duplicar, pero vamos a ponerlo con lambda. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a ponerle lambda, pero lambda a cada uno. O sea, en vez de L yo le voy a poner lambda por L a la 0.5. Acá le voy a poner K, lambda por K, elevado a la 0.5. Ahora, nosotros sabemos, por teoría de exponentes, vamos a poner acá, recordar, ¿qué cosa? Que si yo tengo un A por B elevado a la N, yo lo puedo separar como A a la N por B a la N. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos lo mismo? Y esta es mi producción final. ¿Correcto? Listo. Entonces, esto afecta a todos los números que están dentro del paréntesis. Entonces, yo le voy a poner esto acá por L a la 0.5 por lambda 0.5 por K 0.5. Juntemos los lambda. ¿Qué te parece? Entonces también recuerda que si tú tienes esto aquí va a ser igual m más n. Entonces eso es lo que tú tienes que recordar. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces lo vamos a colocar aquí. Listo. Ya está. Entonces apliquemos eso. Lambda a la 0.5 por lambda a la 0.5, ¿cuánto es? Lambda a la 1. Y yo voy a tener L 0.5, K 0.5. Pero esto, ¿no es esto de acá? Por supuesto. O sea, que yo estoy multiplicando por lambda al factor trabajo, por lambda al factor capital. ¿Y qué está pasando? Al final, la producción total final va a ser lambda por la producción inicial. O sea, que si yo estoy duplicando mis factores productivos, mi producción también se duplica. Por lo tanto, rendimientos a escala constante. Se acabó. Así lo verificas. ¿Qué te parece? ¿Mm? Rendimientos a escala constante. No hay otra cosa. ¿Mm? ¿Está bien? Ya está. Vamos a ver otro ejemplito. Listo. Igual, aplicamos el mismo proceso. Mira, lo voy a hacer así y también lo voy a hacer con tablas. ¿Qué te parece? Entonces, L al cuadrado. Entonces yo le voy a poner acá. Entonces, esto afecta a ambos números que están dentro del paréntesis. Listo. ¿Y qué voy a tener? Lambda
a la 5 por producción total. Entonces, yo estoy duplicando. Si yo duplico mis factores productivos, la producción aumenta en más del doble. Si yo lo duplico, esto se multiplica por 32. 2 a la 5 es 32. ¿Qué pasó? Rendimientos a escala crecientes. ¿No me crees? Velo con tablas. Dale 2 y acá 3. Multipliquemos. 2 al cuadrado por 3 al cubo. Ahí está. 108. O sea que al inicio yo voy a producir 108. Pero duplícalo. Duplícalo. Entonces ponle acá 4 y acá 6. ¿Cuánto te debería salir? 108 por 2 para que sea constante. 216. Entonces verifiquemos, pues. A ver. Listo. 2 al cuadrado. A ver. 2 al cuadrado por 3 al cubo. 108. 4 cuadrado por 6 al cubo. 3456. O sea, yo duplico la producción. Estoy duplicando, perdón, los factores. Y miren cuánto se multiplicó. Casi por 32. Exactamente por 32. Porque si tú esto lo divides entre 32 te va a salir 108. Ahí está. O sea, rendimientos a escala crecientes. ¿Te das cuenta? Tercero. Listo. Igualito. Entonces, yo voy a tener ¿qué cosa? Lo voy a duplicar. O le voy a poner otro número. Cualquiera, un lambda. ¿Qué pasó acá? Yo lo duplico, pero aumenta en menos del doble. O sea, no se llega a duplicar, se acerca, pero no se duplica. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Qué tal? Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Qué te parece? ¿Mm? Listo. Entonces yo voy a tener una función de producción L alfa K a la beta. Si alfa más beta es igual a 1, entonces rendimiento a escala constante. Si alfa más beta es mayor a 1, rendimientos a escala creciente. Y si alfa más beta es menor a 1, rendimientos de escala decreciente. ¿Qué te parece? Entonces lo que tú tienes que hacer es ver simplemente la suma. Si la suma de exponentes, al margen del número que pongas, si la suma de exponentes es 1, es una función homogénea de grado 1. Por lo tanto, presenta rendimientos
a escala constantes. Si tú duplicas todo, todo se va a duplicar. Si la suma de exponentes de los factores productivos es mayor a 1, entonces, si tú incrementas los factores productivos en una proporción, la producción al final se incrementará en una proporción superior al incremento en los factores productivos. Y si la suma de exponentes es menor a 1, entonces, si yo incremento los factores en una proporción X, la producción final se incrementará en una proporción menor a X. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se entendió el mensaje? ¿Nada? Ok. El silencio otorga. Entonces, ahí tienes. ¿Ya? Aquí pueden ocurrir. Significa que si yo incremento en 100% los factores productivos, la producción se incrementará en 100% también. Rendimientos a escala creciente. Significa que si yo incremento en 100% los factores productivos, la producción se incrementará en una proporción superior al 100%. Decreciente significa que si yo incremento en 100% los factores productivos, la producción se incrementará en una proporción inferior. Y acá tienes, ¿ya? Algunos ejemplitos. Yo sé que no se ve. Entonces, para eso, tenemos esto de acá. A ver, verifíquenlo ustedes. Pero háganlo con la solución, pues. No hagan trampa. La trampa la pueden hacer en el examen. Aquí háganlo a mano. Demuestren, a ver. ¿Mm? ¿Y lo resolvieron? Ok, voy a hacer el tercero, ¿ya? Ok, entonces el tercero, ¿cómo sería? Producción total final
al cuadrado a la 0.2. ¿Y qué me va a quedar? Esto a la 2.2 producción total. Por lo tanto, rendimientos a escala, ¿qué cosa? Crecientes. Listo. Si no te convence, lo puedes hacer con con números. ¿Ya? Con números. No hay problema, igual te va a salir. ¿Sí? ¿Entendieron, no? Giovanna, Alison, Yair, Nicole, Jean-Pierre, Jocelyn, Luis Francisco, Nick, Gracie, Omar, Renzo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí tenemos esa parte, ¿ya? Listo. Ok. Un ratito, ¿ya? A ver. Un momentito. Eh, ¿Dónde está esto? Ya se me perdió ya. A ver, un momentito. Está. Un momentito. Es este curso. Un ratito, ¿ya? A ver, acá sería. Ya está. Les voy a dejar un casito, ¿ya? Para que lo vayan analizando también, ¿ya? Es sobre la industria textil de Bangladesh, ¿ya? Igualito, lo van a hacer en grupo de 2, ¿ya? Listo. Igualito. Un ratito. Vamos a ponerle el logo de la universidad. A ver. Me comía la U. A ver. Listo. Como son materiales que utilizo de distintas universidades, entonces, lo utilizo en todos los lugares donde yo trabajo, ¿no? A ver. Listo. Ya está. Ok. Entonces, vamos a pasarlo, ¿ya? Siempre es bueno. ¿Para qué? Para que ustedes puedan analizar, ¿ya? Estos casos. Listo. Entonces, igualito, ¿ya? Van a formar grupitos y van a analizar el caso y después vamos a hacer un ligero debate. ¿Correcto? Entonces lo van a descargar ¿de dónde? Lo van a descargar de la sección materiales de clase. ¿Cómo se llama?
Caso Bangladesh, 2. Listo. Entonces, vamos a repetir la misma dinámica. ¿Cuántos alumnos son? Son 13. Vamos a hacer 6 grupos. ¿Ya? 6 grupos para que 5 sean de 2, 1 de 3. Listo. Ya está. Entonces ya pueden descargar, ¿ya? Ahí está. A ver quiénes están aquí. Omar Medina, Nicole con Montañez, Renzo con José Enrique, Luis Francisco con Yair, Alison con Jocelyn. Ah, ok, Nicole Lisset, había leído mal, ok. Y por último Nick con Jean-Pierre, ¿ya? Listo, ahí tienen sus grupitos. Entonces vamos a abrir las salas. Listo. ¿Ya? Analizan el caso. Responden la pregunta entre ustedes, ¿ya? Y yo voy a subir el material de la clase de hoy. Listo. Ya, aquí ya los acabo de subir, ¿ya? Listo.